Bueno, pues saludos, doctor. Voy a presentar el proyecto final de la materia de taller de análisis estructural no lineal. Voy a presentarlo a partir del archivo que subí a Cambia, esto debido a que no me dio tiempo de realizar las diapositivas, pues porque he estado metido más en lo del seminario. Bueno, esto es la materia de taller de análisis estructural no lineal. Es el proyecto final. Mi nombre es Ángel Uriel Martínez Miranda. El profesor de la materia es el doctor Tiziano Perea Olvera y declaro que yo hice estos cálculos sin la ayuda de nadie. Aquí está el índice y vamos a empezar con una pequeña introducción que simplemente es explicar que realizar el análisis no lineal a las estructuras es muy importante debido a que la mayoría de estas, cuando son perturbadas por sismo, caen en la no linealidad. Entonces, conocer el comportamiento real de esta estructura, conocer el comportamiento después de la cedencia de la estructura es importante porque nos ayuda a determinar la capacidad de la misma. Este proyecto consiste en realizar a grosso modo un análisis no lineal de una estructura, en mi caso fue en tercera dimensión, analizarlo con dos programas. El primer análisis fue con OpenSys y el segundo fue con SAP 2000. Bueno, el primer análisis fue con OpenSys, con el programa OpenSys. Lo primero fue realizar la geometría del proyecto. Evidentemente esto se hace con el programa que usted nos proporcionó, porque pues sí proporciona una ayuda interesante. Aquí en SAP presento más o menos cómo quedó la geometría o bueno, la estructura, que consistió, como dice el proyecto, de una estructura en tercera dimensión con dos crujías en dirección X y una N en Z. Las dimensiones son de cada crujía, evidentemente en cada sentido, cada dirección de 25 pies, y la altura de cada nivel, que en este caso fueron 4 niveles, es de 10 pies, como se logra ver aquí en SAP. Dos crujías en un sentido y una crujía en el otro. Cada crujía mide 25 pies y la altura son de 10 pies, que en metros aproximadamente las crujías son de 7-8 metros y la altura es de 3 metros aproximadamente. Lo hice en pies y en eso porque el programa que usted nos proporcionó lo facilita, y aquí vemos que pues fuimos metiendo, ¿no? Número de dimensiones, número de grados de libertad que se consideraron por nodo, son 6. Aquí vemos que el número de pisos, las crujías en cada sentido, y aquí vamos subiendo, definimos la altura de las columnas, de las vigas, y etcétera. Y finalmente pues se tiene este modelo. También fue importante, bueno, acá definía las condiciones de los apoyos, que como se puede ver bueno, aquí no se ve, pero más adelante se va a lograr ver los dibujos que puse de SAP, de los apoyos empotrados, en todos están empotrados. Pues así se modeló. Posteriormente aquí vienen las secciones que utilicé. Fueron para las columnas, utilicé secciones W18x71, y para las vigas secciones 16x57, y aquí especifica que los apoyos fueron apoyos empotrados o restringidos. Ok, y bueno, de manera general, los análisis que se realizaron fue el análisis pushover estático, el dinámico, con aceleraciones, y yo le agregué más o menos ahí los que nos proporcionó con excitación con funciones seno y uniforme y multisoporte. Creo que también lo hice. Aquí está la explicación de la geometría, bueno, en el proyecto. Para la definición de los materiales, bueno, aquí simplemente puse los comandos que se utilizarían en OpenSys, ya que, por ejemplo, en el programa utiliza secciones elásticas y secciones también fibra, y aquí viene si se decide obtener secciones elásticas como lo define, y secciones viga, en las vigas
cómo se definen las secciones elásticas o secciones fibra, y también en las vigas que diga y acá en las columnas. Y aquí eso lo podemos ver en OpenSys. Aquí viene, ¿no? Si se define una sección elástica, y aquí fue la definición de por ejemplo, las columnas que decidió tener 18 por 71, y aquí uno le va poniendo el área, la inercia en Z, en X, para la sección de las vigas, el área, la inercia, etc. Y aquí el programa tiene esa facilidad de que simplemente yo le cambio aquí, por ejemplo, en este caso yo el último análisis lo hice elástico, uno le cambia aquí si es sección fibra o sección elástica, y automáticamente el programa, tuvimos que haberle cambiado, aquí se cambió, luego columnas, vigas, y cambiar las propiedades que tiene cada una de las secciones para poder generar lo que corresponde, ¿no? del programa. Los pesos de las ¿cómo se llama? De los elementos y todo eso. Y posteriormente aquí, el último análisis que realicé, por ejemplo, fue el análisis corrotacional, pero aquí podemos ir cambiando de lineal, P delta, corrotacional, etc. Entonces, según sigue mi proyecto, lo primero que realicé fue un análisis sobre estático. Ese análisis evidentemente se realizó a partir de acá hasta el final. Uno va llamando los análisis, bueno, evidentemente utilizando su programa, llamamos este ejemplo, y acá uno va decidiendo qué tipo de análisis quiere. Por ejemplo, un análisis estático pushover, y se va decidiendo, ¿no? Si es sin efectos P delta, con efectos P delta, y etcétera. Este caso es un análisis pushover sin considerar los efectos P delta. Estos son los dibujos que muestra cuando se corre el programa. Y esta finalmente fue la curva de capacidad que se obtuvo para la estructura que se estudió. Nos damos cuenta que más adelante viene el factor de ductilidad, que tiene una ductilidad según OpenSys de 4.8, que posiblemente es un poquito alta, que evidentemente cuando se hace el análisis dinámico sísmico, pues ahí va a tener una incidencia interesante, porque en la no linealidad tiene una ductilidad interesante, no está cercano a la afluencia del material, ¿no? La falla de esta estructura. Entonces, pues tiene una muy buena ductilidad, teniendo una sobreresistencia de 180 kips. Aquí se ve aproximadamente que, bueno, decidí ponerlo que la afluencia fue a 250 kips a 10 pulgadas, y sigue aquí la afluencia. El programa paró hasta aproximadamente 400 y tanto, 830, casi no se ve en el dibujo en PDF, y terminó con un desplazamiento de 48 pulgadas aproximadamente, teniendo este factor de utilidad. Y pues lo que siguió fue hacer un análisis pushover estático, ahora con efectos P delta. Aquí superpuse las gráficas, el que tiene mayor capacidad es sin considerar efectos P delta, y el de abajo se consideran los efectos P delta. Evidentemente se ve la gran diferencia en la capacidad de la estructura considerando los efectos P delta, ya que al considerar efectos P delta, los elementos mecánicos de la estructura aumentan, y obviamente la resistencia o la capacidad de la estructura disminuye. Aquí se logra ver que el cortante basal, considerando efectos P delta, es más pequeño. Sin embargo, se puede notar que la ductilidad, que viene siendo desde su esfuerzo último de fluencia hasta el esfuerzo último de colapso, pues aproximadamente es el mismo. Y aquí viene lo que es el factor de utilidad. Damos cuenta que el cortante basal máximo donde la estructura falló fue 300 kips, a diferencia del anterior que fue de 430 kips, disminuyó la capacidad de la estructura. El otro análisis que se realizó fue igual, análisis pushover estático, pero se consideró lo del efecto corrotacional. Y pues aquí nos damos cuenta que si consideramos corrotacional, que es la línea roja que casi no se ve, o el efecto P delta, tiende a tener resultados muy parecidos. Evidentemente, considerando estos efectos, creo que favorece que se haga de esa manera, porque reduce la capacidad de la estructura, y pues
evita el colapso de la misma. Y pues aquí se tiene la comparación de estos análisis, sus factores de utilidad, sobre su sobreresistencia. Y pues como un comentario pequeño final de realizar el análisis estructural, análisis no pushover estático es importante porque se te da una idea de la capacidad de la estructura. Posteriormente se realiza el análisis pushover ahora cíclico. Igual en OpenSys lo que se realiza simplemente es cambiarle acá, ahora se llama el cíclico, y pues finalmente se obtienen resultados que por ejemplo se obtiene aquí esta gráfica. Esta gráfica nos va dando a cada paso, nos va dando el cortante basal que tiene la estructura respecto a los desplazamientos. Pero aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que acá podremos tomar como su carga última de la estructura y su desplazamiento máximo de la estructura, y es análogo. Este es un análisis pushover cíclico sin considerar efectos P delta, y análogo al análisis pushover estático, pues el factor de utilidad y ese tipo de cosas pues tienden a ser lo mismo, ¿no? Eso creo atribuirlo a que el modelo constitutivo que se utiliza es pues el mismo, ¿no? Y se me olvidó comentar, es un modelo elástico, o también por ahí venía elastoplástico con endurecimiento. Entonces pues aquí nos damos cuenta que sí, ¿no? Porque viene hasta la afluencia y endurece tantito y va y viene y va y viene, y hasta que aquí viene cuando ya la estructura falló. Y aquí viene, ¿no? Que análogo al análisis pushover estático, la curva tiene mucho parecido. Y aquí viene ahora el análisis pushover cíclico con efectos ahora P delta, que es análogo a lo realizado sin efectos P delta. Nada más que aquí ya no encimo las gráficas porque evidentemente superponer las gráficas con efecto P delta o sin efecto P delta o incluso corrotacional, pues ya se encima todo esto. Pero igual análogo al análisis pushover estático y este análisis pushover dinámico con efectos P delta, la última o acá la capacidad del cortante basal máximo que se obtiene con esa estructura y su desplazamiento máximo es muy próximo al análisis realizado con pushover con efectos P delta, teniendo una ductilidad parecida. Posteriormente viene el análisis pushover cíclico, ahora con efectos corrotacionales, igual análogo al análisis pushover estático. Se tiene cierta capacidad que es muy parecida considerando los efectos P delta, y pues teniendo la ductilidad final que se tiene. Esto pues fue un análisis pushover estático y dinámico que tienen resultados muy parecidos, aunque evidentemente el cíclico es un vaivén. Después viene el análisis dinámico con aceleración lineal. Estos dibujitos son los que muestra el programa. Igual acá en OpenSys pues se llama ahora considerando un análisis lineal, y bueno, al final de cuentas se tiene una curva de capacidad. Aquí evidentemente como se mete una aceleración, pues ya la curva tiende a ser un poquito extraña, pero aquí tiende a tener una curva de capacidad lineal con aceleración lineal, ¿no? Y obviamente esta capacidad o el cortante basal máximo que puede resistir la estructura o que va a tener estructura, pues va a depender de la aceleración que se le meta al programa. Aquí viene graficado el protocolo de carga, aquí vienen los desplazamientos y aquí el paso, ¿no? A cada paso qué desplazamientos son los que se están controlando de la estructura. Y esto evidentemente sin considerar los efectos P delta. Acá viene igual el mismo análisis, pero considerando los efectos P delta, que tiene cierta analogía, aunque nos damos cuenta que la capacidad, por ejemplo, este es aproximadamente 120, el cortante basal para este es un poquito menos, creo 110, pero sin considerar efectos P delta. Por ejemplo, el desplazamiento máximo aproximadamente de 3.2
pulgadas, y considerando efectos P delta ya nos vamos como hasta 3.8, ¿no? Recordando entonces que considerar efectos P delta nos lleva más allá de la respuesta real y nos lleva, creo que, a algo más conservador y algo que favorece al diseño. Y el mismo análisis, pero ahora con una aceleración lineal, pero con los efectos corrotacionales. Bueno, con lo de corrotacional, no sé cómo decirlo. Y análogo al efecto P delta, tiene más o menos la misma capacidad máxima de unos 120 y un desplazamiento máximo de unos 3.8 pulgadas, y aquí se muestra el protocolo de carga. Ahora, posteriormente viene el análisis dinámico con aceleración, que igual en OpenSea se llama. Y, bueno, no le mostré, pero bueno, por acá viene el sismo que se utiliza. Más opciones, un blog de notas. Uno puede haber abierto en MATLAB, pero bueno, aquí viene el sismo que se utiliza, que es la base de datos que se utiliza del sismo para poder pues realizarle ese análisis dinámico. Y pues ya que viene la respuesta a la estructura, evidentemente ya esto es una respuesta más caótica, ¿no? Porque pues, como se sabe, los sismos pues no es una función armónica ni nada por el estilo, sino son funciones complejas que evidentemente la respuesta y la curva de capacidad también tiende a ser compleja, pero pues aquí nos vamos dando cuenta más o menos el cortante basal máximo que requiere la estructura y el desplazamiento máximo que se le requiere a la estructura con estos sismos. Y bueno, el protocolo de carga igual el desplazamiento respecto a los pasos que se hicieron. Bueno, ya no grafiqué el sismo, pero bueno, de cierto modo es ¿no? El que se muestra de esta por acá. Y bueno, aquí entonces muestra el sismo, también la curva de capacidad, y esto sin considerar los efectos P delta. Lo mismo acá, el análisis dinámico con aceleración, pero ahora considerando los efectos P delta. Acá está la carga, evidentemente considerando efectos P delta. A ver dónde estamos. Desplazamiento. Tiende a tener una respuesta con desplazamientos máximos. Es análogo a lo realizado con los demás análisis, nada más que evidentemente en este caso, cuando se considera un sismo, pues la respuesta ya tiende a ser un poco caótica, porque aquí lo que estamos platicando es bajo cierto desplazamiento que cortante nos pide. Entonces, como la estructura se mueve, pues evidentemente la respuesta tiende a ser caótica porque la función de aceleración no es armónica. Y viene lo mismo, pero ahora otra vez se le cambia acá al programa, se le pone se le cambia. Por ejemplo, el último análisis que realicé fue considerando lo de corrotacional, y pues aquí está, ¿no? Tiene resultados muy parecidos a considerar los efectos P delta. Aquí está el protocolo de carga. Y ahora yo, bueno, como un poquito extra, le puse qué pasa con la estructura si se le hace un análisis dinámico con una función seno uniforme. Uniforme quiere decir que en toda la base, ¿no? Tiene la misma función que se le agrega. Entonces esta respuesta es sin considerar los efectos P delta, por ejemplo. Acá viene el protocolo de carga, nos vamos dando cuenta que si es una función, bueno, los desplazamientos respecto al paso, si tiende a ser una función armónica, aunque la respuesta no se ve así como que muy armónica, pero evidentemente si esta gráfica la pusiéramos respecto al tiempo, posiblemente pudiéramos ver la armonía que tiene el cortante basal respecto al tiempo. Acá sí está el desplazamiento respecto al tiempo, se ve el protocolo de carga que es armónico. Y viene ahora, ya no, esto fue, bueno, aquí están dos gráficas porque esto fue sin considerar efectos P delta y esto fue considerando efectos P delta. Ya no le agregué corrotacional, por ejemplo, porque creí que como es análogo al
efecto P delta, pues creo que simplemente ponerle efectos P delta no tiene mucho problema. Y ahora viene el análisis dinámico con función seno multisoporte, donde a cada soporte se le pone diferente función. Y bueno, considerando los efectos P delta, aquí viene la respuesta, que ya se ve un poquito compleja, porque es compleja porque a cada soporte se le pone cierta función, y entonces pues se vuelve compleja la respuesta, ¿no? Porque no es armónica en toda. Aunque sí nos da cierta idea de, por ejemplo, qué cortante pasar máximo se obtiene y qué desplazamiento máximo se obtiene. Evidentemente, en la realidad, generar este tipo de perturbaciones a la estructura pues es solamente académico, ¿no? Y acá considerando los efectos P delta. Y aquí está el protocolo de carga. Esto es simplemente utilizando el desplazamiento en el nodo que se designó, y por eso sí tiende a ser un poco armónica la carga, porque es el seno multisoporte. El protocolo de carga. Ahora el análisis dinámico con Celer. Se realizó también el análisis dinámico, pero ahora considerando una sección elástica. Y aquí está la respuesta. Complicado es superponer las gráficas, pero sí se puede lograr notar que tiende a ser respuestas parecidas, nada más que las secciones las hacen fibras y las otras son elásticas. Pero bueno, es análogo a lo realizado, y aquí también viene el análisis dinámico con efectos P deltas con la sección elástica. Y aquí viene igual su curva de capacidad, su protocolo de carga. Y aquí viene el análisis dinámico con la aceleración ahora con lo corrotacional, igual una sección elástica, su curva de capacidad y el protocolo de carga. Y bueno, al final de cuentas eso fue todo lo que se hizo en el caso del análisis con el programa de OpenSea. Se pueden hacer muchísimo más programas, pero por ejemplo, bueno, para el programa no tardaba mucho en realizar los análisis con aceleración o con aceleración lineal. Sin embargo, hacer los análisis con pushover estático o dinámico, el programa se tardaba algo de tiempo. Entonces, cambiar las secciones a cambiar secciones a otro tipo de materiales o lo que sea, porque en este caso es acero, pues sí se convierte en algo un poco complicado en cuanto a tiempo, ¿no? Sí se puede realizar, pero el programa tarda algo de tiempo realizar cada uno de los programas. Por ejemplo, también depende de la computadora, pero en mi caso se realizó el análisis, por ejemplo, el pushover cíclico, y ese sí tardó una media hora, 40 minutos en correr el programa. Evidentemente porque mi computadora es un poquito viejita, pero andar realizando esos análisis cambiándole el material sí se torna un poquito complejo, que si hubiera tenido más tiempo, chance y sí lo haría, pero pues como hay que atender otras materias, a veces no se puede, ¿no? Y bueno, de cierta manera se fue el análisis que se realizó con OpenSea. Como un comentario pequeño solamente de este análisis es de que el programa OpenSea es poderoso para realizar este tipo de análisis, y aunque se utiliza mucho en el caso de académico, pero creo que también sería interesante utilizarlo para el ámbito profesional y poder conocer el comportamiento de la estructura que se está analizando, ¿no? Bueno, ahora se va como una comparativa, se utilizó el análisis, igual se hizo el análisis, pero ahora en el programa SAP 2000. Análogo a lo realizado en el programa, pues se definieron las secciones, la geometría de la estructura, qué secciones se utilizaron, y pues acá, ¿no? Acá se puede ver más o menos la geometría de la estructura. Y pues es una estructura relativamente pequeña. Interesante es porque es en tercera dimensión, que lleva más apegada a la realidad. Ya cuando alguien quiere realizar análisis más detallados o de estructuras más grandes, pues probablemente el programa tarde más,
o algo por el estilo, o será un poquito más complejo, por ejemplo, realizarlo en OpenSys, porque un comentario interesante es que el programa que se nos proporciona es que puedes generar estructuras con muchas crujías en ambos sentidos, pero tiene que ser ¿cómo decirlo? Regular, ¿no? O sea, no puedo simplemente no puedo tener, por ejemplo, dos crujías en este sentido y en este sentido solamente para esta crujía tener dos y aquí nada más una, entonces el programa no tiene esa facilidad. Entonces se tendría que adecuar el programa de OpenSys para poder realizar esa geometría, ¿no? Aunque, bueno, como un comentario adicional es que yo tengo este programa de OpenSys Navigator, no sé cómo pronunciarlo, que puede generar esa geometría, nada más que por tiempo pues ya no lo realicé ese programa. O sea, con este programa de OpenSys Navigator que se ejecuta con SAP, con MATLAB, se puede generar la geometría así como se genera en SAP, y automáticamente el programa te hace todos los análisis que te podría hacer todos estos códigos. Pero bueno, eso ya lo supe casi al final hace unos días, entonces pues no fue posible. Y ya, bueno, en el caso de SAP se realizaron estas cargas arbitrarias. Lo importante sería haberle proporcionado cargas reales, nada más que por tiempo igual no se realizó, pero pues bueno, se le realizó agregaron estas cargas que aquí se puede ver en el programa. Bueno, acá lo tengo en otra vista, pero ya cambiándole aquí en opciones y cambiándole a la clásica, aquí para que no se vea feo, pues ya se puede regresar a ver esta vista, ¿no? Y bueno, aquí se ve las cargas, ¿no?, que se le asignaron a las vigas, y en ambos sentidos, ¿no? Y posteriormente se hizo una repartición de las cargas a los nodos, que en este caso, en este sentido, y en ese sentido, bueno, casi no se ve porque es un formato PDF, pero bueno, se le asignaron las cargas a los nodos en función del peso de los elementos y la carga. Eso es arbitrario, y evidentemente debido a esas cosas, porque OpenSys tiene su manera de definir sus cargas, debido a esas diferencias posiblemente, bueno, los resultados no fueron tan iguales. Igual me imagino que debido a las consideraciones que se tienen en SAP o en OpenSys, pues hay resultados diferentes. Ahora me voy acá. Igual aquí no se ve mucho. Por ejemplo, esta no se ve bien, no sé por qué, pero esta ya se ve bien, esta imagen, porque este ya es el formato PDF. Pero bueno, aquí se va definiendo las cargas, el pushover. Por ejemplo, para el caso de carga, como lo habíamos visto en la clase, se le hacen ciertas definiciones. Aquí se mete uno a estos apartados y se le van haciendo otras consideraciones. Por ejemplo, para el caso pushover no se ve muy bien, pero no sé si hace el zoom, pero bueno, ahí se le hace aquí ciertas consideraciones. Aquí podemos los efectos P-delta, etcétera, y aquí ponemos que vaya haciendo el desplazamiento. Aquí lo pusimos a 0.9 y pulgadas, creo, ya no me acuerdo, y el grado de libertad, la unión 10, que es, si lo vemos en este sentido, el que se controló fue ¿no? Bueno, aquí se fueron definiendo las cargas, ¿no?, que se le asignan al programa. No entiendo por... Bueno, da igual. Caso de la aceleración, lo que se requiere, se hacen las articulaciones, se definen las articulaciones. Aquí viene más o menos cómo lo fue realizando. Por ejemplo, para las vigas son los momentos en 3. Aquí viene la definición de las propiedades
de esa rótula plástica por ejemplo, en las vigas, nada más que lo interesante sería poder generar esto de acuerdo a las características que tenemos de nuestro material, pero pues el programa automáticamente da ciertos valores y si le dejamos eso, para las columnas se definen esto, lo mismo, y bueno, se le van definiendo las rótulas plásticas. Aquí se ve la figura, aquí se ve bonito la figura en la figura se ve la asignación de las rótulas en las vigas, también, bueno, en una dirección, en la otra dirección, y aquí en las columnas, en una dirección, en otra dirección. Aquí ya se ve completo las columnas, las vigas, columnas, vigas, columnas, vigas. Y bueno, ahora se hace el análisis pushover estático, se hace con una carga invertida que por acá se le va asignando a los nodos .5, .1, .15 en cada uno de los marcos para poder finalmente tener una carga unitaria. Y aquí, bueno, se corrió el programa y se obtienen los pasos, ¿no? Cómo se van generando las rótulas plásticas en los elementos. Aquí, pues dependiendo de la geometría, ¿no? Del material, se ve que se van generando las columnas, pero lo mejor es que se vayan generando primero las vigas para evitar un colapso. Y aquí se tiene la curva de capacidad para este primer caso, que comparándolo con el análisis realizado en OpenSys, pues sí tiene ciertas diferencias. Posiblemente eso debido a pues yo creo que a cómo se definieron las cosas en cada uno de los programas. A lo mejor no estoy considerando todas las cosas en SAP para que me pueda dar realmente los resultados, o posiblemente también las cargas que se le asignaron puede ser la variación que se tiene. Pero bueno, independientemente de eso, si se tiene aquí cierta linealidad del material donde fluye, aquí por ejemplo aproximadamente hasta los 400 fluye el material y termina el análisis como en 580 con un desplazamiento máximo como de 11 pulgadas. Y se tiene el factor de utilidad. Por ejemplo, en este caso SAP nos da una de utilidad más pequeña. Entonces eso pues tiene un gran problema, porque se recuerda que si estás más cerca de la fluencia del material, debido a que el material endurece, entonces se le requiere más resistencia a la estructura. Aquí si tuvieras mayor ductilidad, el material va teniendo por daño, se va ablandando y tiene se le requiere menor capacidad a la estructura, ¿no? Entonces pues esto afecta mucho, por ejemplo, de acuerdo a las características dinámicas de la estructura, ¿no? Si son estructuras muy rígidas, pues la ductilidad sí tiene algo interesante ahí en cuanto a la demanda de resistencia. Bueno, análogo a lo realizado con la carga triangular, ahora se hizo el mismo análisis pero con una carga rectangular y se definió lo mismo en función de lo que se requiere, ¿no? Y igual aquí se muestran los pasos, cómo se van generando las rótulas plásticas y finalmente se obtiene esta curva de capacidad. Por ejemplo, en este caso, a diferencia, considerando una carga triangular invertida respecto a esta, que es una carga rectangular, por ejemplo, la carga rectangular nos da más ductilidad y se va pegando más a los resultados obtenidos en OpenSys. Y ahora viene considerando la aceleración. Ya lo puse aquí, pero no, sí, se definió anteriormente cómo se metió lo de la aceleración y se obtiene esta curva de capacidad. Este es de la aceleración. Y bueno, se obtienen estas, que no entiendo por qué esta se pone bien y esta no. Bueno, o sea, te pone menos borrosa que la de acá, evidentemente porque el formato está en PDF. Y se obtiene la curva de capacidad.
desestructura y nos da el factor de ductilidad. Bueno, esto fue más rápido porque, bueno, lo personal simplemente hice el análisis pushover estático del SAP, porque sinceramente no sé bien correctamente cómo hacer el análisis dinámico en SAP o ese tipo de cosas, y por tiempo y no lo realicé, y pues no quería nada más hacer un análisis a la y se va, entonces pues preferí no meterlo porque posiblemente no iba a tener resultados muy interesantes. Bueno, entonces como comentarios finales de este pequeño video es que realizar el análisis no lineal requiere que se delimiten de manera correcta los parámetros que se utilizarán, por ejemplo los modelos